Hubo un hombre que, que vino para hablar de aquel que venía detrás de él. Así él se autodenominó, que él no era digno ni siquiera de atar las trenzas de los zapatos de aquel que viene detrás de él, que aquel va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, y él solo bautizaba en agua. Juan, llamado el Bautista, vino para ser testimonio. Era una voz que clamaba en el desierto, así también lo describe la Biblia. Y recuerdo que cuando dice, este pobre clamó y Jehová lo escuchó, es algo que me mueve mucho el corazón y lo que muy dentro puedo sentir, porque aquel que estaba en medio del desierto era una voz que clamaba constantemente clamaba al Señor y obtuvo la respuesta. Un buen día se le acercó un hombre, y ese hombre, así como en aquel momento cuando cada uno de ellos estaban en el vientre de su madre, hubo una conexión, y esa conexión se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó ese día y el Padre se congració, tuvo la complacencia en el Hijo a quien Él iba a dar para muerte en la cruz. Aún así, sabía que cada una de las cosas iban a ser progresivamente. Primero Juan vino a hablar de aquella luz verdadera, de aquella luz que iba a hacer completamente resplandecer el mundo, en el mundo de las tinieblas donde se desarrollaba cada situación en ese momento, porque Juan penetra un sistema donde aquellos dogmas y aquellas leyes eran impenetrables, porque tenían como una especie de manejo sobre el pueblo, una especie de reino, subreino realmente, donde las personas o tenían que hacer ciertas cosas para ser salvos de sus pecados, o tenían que hacer o decir cualquier una norma o una tarea, vamos a llamarlo así, para poder ser salvo. Yo lo veo muy de cerca, y realmente lo que hacía era chocar el pueblo con aquellas leyes, que si bien eran unas leyes bastante difíciles en aquel momento cuando Moisés se las muestra al pueblo, estas personas muchos años después las convirtieron en más de 600 leyes, derogaron subleyes y colocaron otras, hicieron de gran manera de que las personas se confundieron, y algunas simplemente las rechazaban o simplemente las daban por un lado, otras medio las cumplían, otros probablemente se dedicaban a cumplirla, pero realmente no era la esencia lo que el Padre quería. Por eso es que Juan, lleno del Espíritu, proviene del desierto, proviene de aquella comunión con el Padre, para ser el abrebocas, aquellos que abren brecha. Y a mí me gusta esa frase, porque los que abren brecha son diferentes a los que caminan en esa brecha, caminan en ese, vamos a llamarlo camino, por redundadamente decirlo, pero Juan era de esos, de los que abrían brecha para que otros pasasen. ¿Bautizaba con el agua para arrepentimiento? Sí. ¿Predicaba el arrepentimiento? Sí. ¿Pero qué realmente es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el cambio de una vida a otra vida. Si en ese momento él predicaba y bautizaba al arrepentimiento, era para que cambiasen, para que su corazón empezara a desdoblarse, porque venía uno que era el Mesías, venía uno que iba a partir el tiempo en dos, y ese era el propósito de Juan,
preparar a esas personas para poder recibirlos. Y aquellos que fuesen preparados iban a ser adosados prácticamente para el Dios vivo, el Dios que caminaba, el Dios que manifestaba las señales, los prodigios, que con palabra diseccionaba los corazones y con la mirada hacía quebrantar las mentes y los conocimientos. Por eso es que Juan tenía esa gran misión. Yo creo que al Verbo hacerse carne y habitar entre las personas en aquel momento, de esa misma manera es lo que debemos nosotros hacer. Tener un cambio continuo para que ese Verbo pueda habitar dentro de nosotros. Ya no es como en el pasado, no es como en el pasado que Él venía a habitar dentro de su pueblo. No, ya Él debe estar dentro de nosotros. Con eso damos testimonio. Con eso cada uno de nosotros somos un Juan. ¿Sabes que a Juan le decían que era el Elías? Que era el Elías de aquellos tiempos que había resucitado o que había bajado. Entonces, hay muchos que en los últimos años han dicho: ¿dónde están los Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Y dónde están los Elías? Digo yo, nosotros somos los Juanes de aquel momento también. Y nosotros somos los que contenemos la manifestación y el poder, porque Dios así nos los ha dado. Esto se puede ir a malinterpretar, pero realmente Jesucristo nos ha delegado tantas cosas a través de la cruz que nosotros las corrompemos, las tenemos por nada o las tenemos por poca cosa. Realmente tenemos el poder de perdonar, tenemos el poder de ayudar, tenemos el poder de aconsejar, tenemos el poder de restaurar familias, matrimonios, nuestras propias vidas, las vidas de nuestros hijos. Tenemos ese poder constante, que no es el poder que el mundo quiso hacer parecer. Nosotros tenemos en cada paso que podamos dar manifestar el poder de Dios, no equivocadamente, sino en la pura verdad. ¿Para qué? Para que todos tengamos en plenitud lo que Dios trae para cada uno de nosotros a través de Jesús. La plenitud es llenarlo. Y nosotros, dice la palabra, que todos tomamos de la plenitud de Cristo. Que así la gracia que reposó en Cristo es la misma gracia que reposa en nosotros. Porque si bien la ley fue dada por Moisés, sí, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y eso no hay que dejarlo de lado. Eso es lo primero que nosotros debemos tener en nuestro corazón y nuestra mente. Que el Hijo que estaba en el seno del Padre había descendido para darle conocimiento a su pueblo, para darle conocimiento a sus hijos, para darle conocimiento a esa persona por cual Él ha visto e intercedido por tanto tiempo. La gracia no puede dejarse de un lado y tampoco puede ser usada para tener las cosas supuestamente bien, pasar un poquito por aquí la mano para que esté bien. No, porque si malinterpretas la gracia, puedes ocasionar debilidad, puedes ocasionar un crecimiento inadecuado de las personas. Tienes que manifestar la gracia como Jesús la manifestó. Porque aquella mujer, y con esto quiero terminar este episodio, aquella mujer que fue arrojada a los pies de Jesús en el medio del patio del templo y le dijeron que la encontraron en pleno acto del adulterio, Él le dijo: bueno, tiren la primera piedra aquel que tenga una libertad de pecado, que no tenga ningún pecado. Y resulta que ninguno lo hicieron.
porque todos estaban en pecado, todos tenían una falla, todos tenían un error, porque nadie es perfecto. Todos se fueron y Jesús levantó la cabeza y la miró y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo, no, ninguno pudo condenarme. Entonces le dijo, ni yo te condeno, así que vete, pero no lo vuelvas a hacer más. Y eso es lo que quiero hoy dejar claro, de que aquello que habló Juan el Bautista de arrepentimiento, de cambio, de continuo cambio, de poder abandonar las cosas del mundo y adoptar las cosas de Dios, de seguir avanzando y manifestando el poder de Dios, como lo hemos escuchado ahorita, llega al final eso, decir, te doy la gracia, te dispenso la gracia, pero te recomiendo algo, no lo vuelvas a hacer, no lo agarres como un juego, no lo hagas mal, no lo hagas mal. Muchas veces Jesús dijo, no lo hagas más. Y una vez dijo, no vaya a ser que el mal que hiciste se te venga mucho mayor. Así que de esto continuaremos, de seguro, en próximos capítulos.